Hola, muy buenas tardes. Muy contento de Y estar que aquí contigo. nos vas a platicar de cosas muy interesantes en cómo has hecho innovación en muchos terrenos y entre ellos te has metido al tema de las bebidas. Tuviste tu primer experimento en las bebidas. Pues mira, Moisés, la verdad es que empezamos esto como un experimento para desarrollar un emprendimiento tipo Silicon Valley aquí en México. Lo hice en conjunto con una serie de amigos, Jorge entre ellos, allá radicados en San José, California, para entender cómo se podían hacer estos negocios en el entorno mexicano. Y lo primero que nos pidieron como parte de este proceso fue encontrar un problema que nos gustaría transformar, una realidad en México que nos gustaría transformar. Y en ese momento, más o menos en el 2008, uno de los problemas que surgía era que se había establecido la denominación de origen para el tequila. Y lo que eso había traído como problema es que había campos sembrados de agave que ya no se podían convertir en tequila porque estaban fuera del territorio en el cual tú podías sembrar agave para hacerlo tequila. Entonces había campos sembrados que tendrían entre 3 y 7 años de sembrados, pero que ya su producto no se iba a poder vender allá, pues donde tenía su mercado natural. Entonces, para nosotros el problema era cómo ayudar a estos productores de agave, que ya se habían quedado fuera de la zona de denominación de origen, y decidimos crear una empresa que se llama Simple Agave, que vende agave en todos los formatos, excepto el de tequila. Te puedo vender agave en cualquier forma que tú quieras. Te puedo vender como fibra, como inulina, como miel de agave, como otras formas, siempre y cuando no sea tequila, porque ese no lo puedo fabricar con él. Y entonces nos metimos en esto y la primera avenida que se nos abrió fue la de la miel de agave como una base de bebidas, como un ingrediente industrial, no como un producto de anaquel para supermercados, etcétera, sino como un ingrediente industrial para endulzar bebidas en general, ¿sí? Ese fue mi origen ahí para este mundo de las bebidas. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cuánto tiempo llegó desde ese momento que se dieron cuenta de que llega la denominación de origen? ¿Cuánto tiempo les llevó hacer esas betas de productos que nos has conversado? ¿Cómo fue que decidieron ir por algunos caminos y qué caminos dejaron de observar o seguir porque consideraron que eran fuera de las necesidades del mercado? Qué buena pregunta, muchas gracias. Gracias, Moisés. Mira, lo primero fue gracias a la sociedad que creamos en Estados Unidos con este grupo de mexicanos, entre ellos Jorge, Sean Ryan, Simón Bolvar, Adolfo Nemirovsky. Lo primero que dijimos fue qué mercados no íbamos a entrar, o sea, claramente acotar nuestras opciones. Y lo que primero dijimos es, como te comentaba, no vamos a entrar al mercado de retail, porque entrar al mercado retail nos va a requerir un capital de trabajo muy grande, una serie de servicios de logística, etiquetado, renovación, resurtido, que no tenemos capacidad de abarcar. Entonces, eliminamos ese mercado, nos quedamos con el mercado del ingrediente industrial para endulzar, ¿sí? Y ya estando ahí, nos unimos o aprovechamos 3 megatendencias que ya tenían mucha vigencia en el mercado. La primera era la sensibilidad de la gente a la obesidad. O sea, muchísima gente estaba sensible, quería comer cosas que no le siguieran hacia el camino de la obesidad donde se habían, digamos, lamentablemente metido o estaban ya. La segunda era la diabetes, que tenía un surgimiento tremendamente fuerte y que tenía asociaciones con el consumo de azúcar, en fin. Y luego todo el mercado de lo natural y orgánico. Entonces, para nosotros, esas fueron nuestras avenidas naturales de promoción, porque cuando ya te metes en una de esas megatendencias, lo único que necesitas alzar es la mano y decir, yo soy uno que te sabe, te puede evitar la diabetes, yo te puedo ayudar a que no sufras la obesidad, y además soy orgánico y natural, comparado con cualquier otra forma de endulzante. ¿Sí? Por ahí te voy a vender endulzantes a mi querido David para tu cerveza de agave. Oye, te tengo una sorpresa, ya lo estamos usando en el Blood Saison, en la cerveza de Jamaica. Perfecto, perfecto. ¿Verdad? Ahí te voy a dar uno especial nomás para que te dé sabor más exacto. Y una vez que acotamos eso,
una vez que, pero fíjate, acotar eso y la segunda parte, acotar estas para saber qué nos iba a ayudar sin demasiados costos de publicidad o de promoción, a que la gente entendiera que este producto tenía valor y sobre todo los compradores de estos, digamos, fabricantes de bebidas que nos ayudaran a que nuestro producto se promocionara solo. Y luego nos tardamos otro tiempo en desarrollar lo que fue el producto. Y eso para mí fue una gran sorpresa, que la miel de agave como tal no era un producto. ¿Cómo se hizo el producto? Pero hasta donde voy, tardamos 8 meses. O sea, de 0 a definir el mercado y el producto, 8 meses, y luego otros 6 en terminarlo de madurar para empezarlo a vender. O sea, en total 14 meses de la primera idea a la primera venta. Excelente, qué buen ciclo, y además me imagino que durante ese proceso tuvieron que ir haciendo algunas alineaciones y pruebas. Qué bueno. Gracias. Guillermo, y en tu caso, después de esos 14 meses, ¿qué sucedió? ¿Quién fue el primero que creyó en ustedes como parte de su modelo de negocio? Bueno, mira, te decía yo que yo te voy a decir una cosa que fue una experiencia que quisiera compartir contigo, con las gentes que escuchan, todos los que escuchan este programa. Y es que cuando empezamos a hacer esta empresa, y la idea fue la comercialización, desarrollo de bebidas y de oferta de productos a partir del agave, pues descubrimos que ya había productores de miel de agave, ya había una serie de productores, y para nosotros el problema no era fabricarlo, sino comercializarlo. Y yo pensé que ya el producto era la miel de agave, ¿sí? Y cuando yo empecé a decir, bueno, pues ya vamos a vender esto, y me detuvieron, me dijeron, no, es que no existe el producto todavía. Yo decía, pues, ¿de qué hablan estos? ¿Por qué me detienen? Me explicó. Y decía, bueno, a ver, Guillermo, me decían, ¿ya tienes marcas para tu producto? ¿Ya registraste el nombre comercial y la marca? No, pues no, ¿para qué? Dice, es que si no lo haces, vas a promover un producto que alguien más se va a quedar. Tienes que sacar tu... Bueno, yo para mí pensé que eso, y me sentía que sí sabía algo de innovación. Bueno, ahí fuimos a registrar el nombre comercial, el trademark, de manera que hay un trademark que es Agave Néctar, que es nuestro marca, o sea, eso es nuestro producto. Y la marca Agave, Simple Agave. Cuando terminamos de hacer eso, estamos como el mes 9, yo decía, ya vamos a vender. Y me decía, no, espérate, ¿dónde está el empaque? ¿Ya lo desarrollamos? No, pues que te lo manden estos bidones. No, espérate tantito, desarrolla tus empaques. Entonces ya, y decían, pero no nada más el galón, no, empácamelo en containers, porque yo voy a negociar containers completos, porque este es un producto industrial. Entonces, al negociar con el productor que me los empacara de cierta manera, me los mandara en el container, me los llenara, y luego me dice, ¿ya acabaste? Sí. ¿Ya lo vendemos? No, Guillermo, ya negociaste el precio. Entonces, imagínate esto, voy a negociar el precio y me dicen, ¿cuánto vale el kilo de agave? O el agave en plan, no, pues depende de la cosecha y depende cómo esté. Me dice, imposible negociar así, regrésate y negocia un precio constante por al menos 5 años. Yo pensé que eso iba a ser imposible, pero no lo fue. Negociamos con ellos, es decir, el mismo precio por 5 años, le balanceamos entre el más alto y el más bajo, y hay años que te voy a pagar más y hay años que vas a recibir menos, pero no puedo cambiar el precio porque si no, no va a ser un producto estable. Y ya que terminamos de hacer eso, ya que teníamos todo eso negociado, empezamos a vender, y fue una situación tan interesante que nuestros socios en Estados Unidos y en México, ya lo único que tenían que colocar era containers de agave. ¿Sí me explicó? Entonces, nuestros primeros clientes, los primeros que creyeron en nosotros, fueron los formuladores de bebidas endulzadas. ¿Sí me explicó? A lo que nosotros hicimos, y esa fue una cosa tremendamente arriesgada, es que les dimos el agave al mismo precio que el azúcar, para que solamente fuera cosa de reemplazar el azúcar por el agave, por la miel de agave, que debería valer muchas veces más. Pero una esta innovación, ¿no? Sacamos el agave a precio de azúcar. ¿Sí me explico? Entonces, si tú fabricabas yogurts o fabricabas cualquier otro producto y lo único que tenías que hacer era sustituir tu azúcar por este agave. Y otra cosa que aprendí mucho de esto, déjame comentarte, es no hablar, fíjate, tú no hablar de las cualidades de tu producto, porque el producto se tiene que expresar solo. Entonces, en vez de que yo dijera,
te garantiza que no te va a dar el pico hipoglucémico, no te va a atacar. Yo no decía nada de eso. Y parecía yo un tonto porque no hablaba de eso. Entonces, hazte cuenta que el comprador abusaba de mí al comprarme, no sé si me explico. Al jugar yo este papel de decir, yo no te vendo tanto el producto, el otro sentía que yo no sabía y me estaba como comprando por menso. ¿Sí? No sé si me explico, pero era una situación muy curiosa en el cual el bajarle a tus expectativas, es decir, no promuevas tanto tu producto, no necesitas, si el producto es bueno, te van a comprar porque van a pensar que te están haciendo tonto. ¿Sí me explico? Entonces, digamos, agave a piedra a precio de azúcar para empezar, y los primeros son los fabricantes de bebidas alimenticias, ¿sí? De bebidas usadas de todos tipos, y en particular empezamos a tener una muy, muy fuerte demanda de los que fabricaban bebidas o bases para tequila, para el margarita, para la base para hacer margarita. Piensan ir más allá de lo que hasta ahora han conquistado. Ah, ok. Bueno, déjame comentarte una cosa. ¿Te acuerdas que, bueno, al principio yo comenté que lo que queríamos hacer era hacer una empresa tipo Silicon Valley? Y eso significaba que queríamos probar, crear una empresa cuyo valor en el mercado creciera mucho y pudiéramos llegar a vender la empresa además del producto. ¿Sí me explico? Para mí era muy importante poder probar este concepto de crear un negocio, hacerlo crecer y luego vender parte de las acciones o vender el negocio y volver a empezar otro con lo que habías aprendido de este. ¿Sí? Esto es algo que yo había visto hacer muy poco. Yo veo que en México las empresas se crean con una visión de quedarse con ellas para siempre, pero la dinámica en los Estados Unidos sobre todo es mucho más fluida. Se crean empresas, se hacen adquisiciones de empresas, sinergias, etcétera. Y yo quería vivir esa experiencia. Entonces te voy a comentar un poco de lo que pasó al respecto de eso. Primero, creamos la empresa con los ingredientes humanos. O sea, ¿quiénes eran las personas que iban a hacer que esta empresa funcionara y valiera en el mercado? Entonces, nos hicimos seguros, nos aseguramos de tener un tecnólogo, de asegurarnos de tener un formulador de alimentos, nos aseguramos de tener un agente comercial que nos produjera todo lo que fabricáramos, nos aseguramos de tener un arquitecto de negocios que nos ayudara a sacar el valor del negocio, de la empresa, y poder hacer esto que soñábamos hacer. Lo que pasó, que para mí fue una sorpresa tremenda, es que una vez que pudimos conjugar este equipo, el valor de la empresa, que empezó en una conversación y con esto que te menciono de encontrar a los productores en problemas y todo esto, empezó a crecer tremendamente. De manera que cuando sacamos nuestra primera ronda de inversión, ¿sí? Aquella idea que había empezado con el propósito de ayudar a los productores, ya se valoraba en más de $2 millones por el hecho de haber conjuntado a este equipo humano. Entonces, recibimos nuestra primera inversión con una evaluación que así nos la aceptó el mercado, los primeros inversionistas, del valor del mercado a $2 millones, ¿sí? Entonces, vendimos como el 30% de las acciones que habíamos hecho, recibimos como un poquito más de $500,000, con el cual empezar a caminar esta empresa, ¿sí? Entonces, para mí era el proceso de seguir adelante y completar todo ese ciclo, ¿sí? De crecer una empresa, generar las ventas suficientes y luego hacerla suficientemente atractiva para que alguien más me comprara mi parte. Que esto es bien importante, y ahorita en ese sentido, pues conociendo tu vida, Guillermo, que tú has tenido pues realmente una perspectiva de 720 grados, no 360, en donde pues por un lado tienes una formación académica extraordinaria, tu doctorado en un momento dado fue sobre el tema de cómo hacer una innovación formal, pero lo que platicas tú de que dijiste, yo quiero tener la experiencia de vivir de principio a fin, y todo esto te debió haber causado un montón de conflictos y de choques, porque uno piensa que cuando uno tiene un doctorado ya uno sabe todo, y aquí la realidad es que tuviste oportunidades de hacer cosas interesantísimas y realmente estás dándole un mensaje. Hay comentarios aquí del público que dicen, oye, qué información tan interesante. Claro, porque esto tú como científico no lo hubieras vivido en una manera tradicional.
y adicionalmente has estado en la iniciativa privada, has estado en el gobierno, has estado en tu propia empresa. Tienes un perfil que tiene 460 maneras de verlo. ¿Tú qué puedes recomendar y cuál es esa perspectiva para que la gente pueda hacer estas cosas? Déjame contarte un poco lo que pasó y te contesto la pregunta. Empezó a caminar bien y a establecerse y creció su valor de libros, de manera que la inversión que hicimos se iba multiplicando, se iba creciendo de una manera muy interesante. Invité a otros amigos mexicanos a crear un fondo de inversión en este tipo de empresas. Entonces, con esa intención, creamos un fondo de inversión y le metimos dinero a 6 empresas en total. Eso fue una experiencia muy positiva, pero después de un tiempo, una de esas empresas en particular quebró por completo, como sucede con muchas startups, la empresa le fue mal, se quebró la empresa y yo no tenía ningún problema aparentemente porque le había pedido a cada uno de estos amigos un monto máximo de $15,000 para este proyecto. Entonces, yo pensé que, bueno, pues perdimos, no sé, de entre los 15,000 que cada quien puso, perdimos un pedacito, pues habremos perdido cada quien, no sé, $5,000, $6,000, pues no es para nada una cosa de alarma, ¿no? Sin embargo, ya en lo privado me buscaron y me dijeron, es que nos emocionamos y pusimos mucho más dinero del que te imaginas por nuestra cuenta. ¿Sí me explico? Ahora, ayúdanos a recuperarlo. ¿Sí me explicó? Ahora tú que nos metiste en esto, ayúdanos a recuperar el dinero, ¿sí? La verdad es que aunque legalmente no tuviera una obligación específica, pues como amigo sí la tenía. Entonces decidí terminar mi relación con Simple Agave, vender mis acciones, ¿sí me explicó? Para repagarle a mis amigos todo lo que habían perdido en su inversión, que había sido un montón de dinero. Entonces, para mí también fue una experiencia muy interesante. Ahora, el poder vender mis acciones, nomás como referencia, te voy a decir que al momento de capitalizar mis acciones, primera cosa que fue muy interesante es que nadie me las compró. Es decir, no hubo un mercado como tal, sino se decidió que la propia empresa recuperara sus acciones, me las recomprara la empresa con sus excedentes, es decir, de las ganancias de la empresa se compraron las acciones que yo quería ofertar. Y el precio fue el precio acordado entre los socios, en fin, yo no alegué mucho, pero nomás te quiero decir que cuando saqué ese dinero, yo había multiplicado mi inversión 870 veces. O sea, yo había metido una cantidad de dinero y saqué pagado por mis acciones y lo que me regresaron, sin quebrar la empresa ni mucho menos, pero la empresa había crecido tanto que de sus excedentes me pagó cada acción prácticamente, pues es lo que te acabo de decir, con lo cual pude pagarles a mis amigos su dinero. O sea, se acabó o sea, pude hacer eso. Entonces, ¿cómo te contesto la pregunta que me haces? No vas a lograr nada del mundo de la innovación si quieres saberlo todo de antemano. O sea, como decías tú, ni el doctorado, ni las maestrías, nada te va a enseñar lo que vas a aprender lanzándote, aventándote. Yo me imagino que David, pasando de fabricar y desarrollar impresoras a desarrollar cervezas, obvio que en un momento dado se vio en la completa necesidad de aprender de todo. Entonces yo creo que está en la esencia de la innovación, el que tú te lances y una vez lanzado, ya no te queda de otra, es aprender hecho la bala, juntarte con los que te puedan ayudar y salir adelante porque ya no hay camino atrás. Tú ya estás aventado, ya te lanzaste. Y yo creo que es en esa circunstancia, cuando ya no hay reversa, cuando la innovación, la creatividad, los recursos del ser humano para hacer esas cosas increíbles, en ese momento afloran, porque cuando estás relajado, con un sueldo, con una situación estable, créeme que no vas a ser creativo. Eso te necesita ser una persona muy especial para hacerlo en esas condiciones. Si te pones en una crisis, no te queda de otra. Pero aquí lo que comentas, y la verdad, yo no sabía esa parte de la historia y te agradezco que nos las hayas dicho en este momento aquí. Totalmente de acuerdo, porque yo creo que está en la esencia de la innovación y del emprendimiento, ese no saber, esa incertidumbre que tienes que convertir en eso, en adrenalina, y que sea eso lo que te impulse. No hay remedio para eso y no vencerse ante la incertidumbre, vencerse
ante la falta de paciencia por el crecimiento de una empresa. Yo acabo de leer una frase muy interesante que decía, la gente se impacienta porque toma alrededor de 3 años formar una empresa. ¿No me explicó? Pero no se impacienta por recibir una jubilación en 40. Y puedo empezar nomás para agradecer la oportunidad de estar con Alex y con David, con Jorge, contigo, Moisés. Y también ponerme a las órdenes de quienes quisieran como emprendedores conseguir este tipo de logros. Con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Pues, esa es una oferta muy agradable. La verdad es que ser un mentí tuyo es toda una experiencia. Yo he tenido la oportunidad de jugar en los dos sentidos, hemos tenido la oportunidad. Creo que aquí hay una cosa muy valiosa. Te agradezco mucho lo que me has enseñado y sobre todo el tener esa disposición para seguir abriéndolo. Y definitivamente, o sea, Innovalia es un lugar donde se pueden hacer muchos proyectos, hay cosas extraordinarias que están pasando y pues nos gustaría mucho hacer un programa especial para que nos platiques lo que Innovalia está haciendo, ya que nos has logrado pues realmente decir cómo hacerlo, qué actitud tenemos que tener. Ahora el tema más importante es que hay que hacer cosas. Hoy leía un artículo en la mañana de Horowitz, este inversionista de capital de riesgo, dice, hoy la cosa más importante es que tenemos que aprender a construir.